Muy bien, bueno, antes que nada me da muchísimo gusto que me hayan invitado a LAN. Ya no invitas, pues por eso no vengo. ¿Verdad? Me da muchísimo gusto que podamos estar aquí en Querétaro. Llegué aquí a las 11 de la mañana, un vuelo de Dallas, Texas, en 2 horas. Al llegar al aeropuerto, 1 hora y media en migración. 1 hora y media, ¿verdad? Un caos en el aeropuerto, pero gracias a Dios que aquí estamos ya listos. Y algo que es muy importante es lo siguiente: la mayor parte del mundo no se da cuenta de lo que acaba de pasar en Estados Unidos. El hecho que hayan enfrentado 2 partidos la competencia para la presidencia de la República, la gente, como no se imaginan ustedes, estaba tan desinformada por quién votar. Muchos me decían: es que Trump tiene cara de Rottweiler y tiene cara de enojado, y esto y esto y el otro. Y yo les contestaba: es que cuando vamos a votar por alguien, no votamos por la cara que tienen. Obama tenía cara de simpático, Hugo Chávez era carismático, muy empático con la gente. El anticristo va a venir con un carisma impresionante. Entonces, cuando nosotros vamos a entender qué está pasando políticamente en el mundo, en primer lugar, Estados Unidos desde 1945 fue establecida como la nación más importante al otorgársele el derecho de que el mundo comprara el petróleo en dólares. Hubo una competencia entre Inglaterra, perdió la libra esterlina, y entonces desde 1945 hasta nuestros días, si México quiere comprar petróleo, tiene que comprar dólares. Si cuando no estaba la Unión Europea con el euro, quiere comprar España, tiene que cambiarlo a pesetas, a dólares. La libra esterlina. Entonces, en cualquier lugar del mundo, las naciones estaban sujetas al dólar. Y esto es lo que le dio mucha fuerza a Estados Unidos en su supremacía política, militar y económica. Sin embargo, cuando llegamos al siglo XXI, comenzaron a haber administraciones en Estados Unidos donde ya se veía que una nación como Estados Unidos, como todos los imperios asirio, babilónico, medo-persa, griego, romano, siempre llegan a un punto de descomposición interna. Abraham Lincoln dijo: cuando Estados Unidos caiga, no va a ser por enemigos externos, sino vamos a cometer suicidio. Entonces llegó un hombre llamado Barack Obama a Estados Unidos con una política que jamás se había establecido en Estados Unidos. Todo esto lo estoy diciendo para que vean ustedes la influencia de las elecciones en el mundo entero a la luz de las Escrituras, porque es maravilloso poder darnos cuenta que esto estaba escrito hace 2700 años. Después viene el presidente Trump como presidente de Estados Unidos, y él jura: aquí no va a prevalecer el socialismo, menos el comunismo. Entonces viene el presidente Joe Biden después, que era y sigue siendo discípulo del expresidente Barack Obama. Barack Obama fue el primer presidente en toda la historia que dijo: Estados Unidos no es un país cristiano. Entonces comienza a haber una tendencia hacia una ideología que se llama el comunismo socialismo. ¿Por qué? Porque en el mundo entero, dentro del globalismo que existe, hay una organización que la puedes tú consultar en internet, que se llama el Foro Económico Mundial, que dirigía un alemán llamado Klaus Schwab. Y si tú lees los estatutos del Foro Económico Mundial, claramente establecen que en el 2030 tú no vas a ser dueño de nada. Y así comienza la descripción: bienvenidos a la nueva ciudad, donde no vas a tener un coche, vamos a ser felices todos y vamos a vivir una utopía que era un sueño antiguamente, pero lo vamos a llevar a cabo, y además vamos a crear una super raza humana. O sea, tú puedes leer esto y decir: ¿es en serio que en Davos, Suiza, se junten las personas más influenciables del mundo, los más millonarios del mundo, dirigidos por este loco Klaus Schwab,
que tiene un secretario que se llama Noah Harari, que es un judío, y que él dice, la Biblia vamos a reimprimirla porque la Biblia es una mentira, Jesucristo ni siquiera existió y Cristo fue un mentiroso. Entonces, ¿cómo es posible que pueda el mundo llegar a una descomposición tan profunda donde a Dios lo sacamos de la ecuación y el ser humano es capaz de poder abrirse paso y resolver los problemas más grandes que van mucho más allá de la capacidad que tenemos intelectual para poder resolverlos? Cuando el ser humano cree realmente que somos dioses y sacamos de la ecuación a Dios, es lo que se llama en la Biblia la locura humana, la psicopatía humana. Pablo le llama en Romanos 1 personas que perdieron completamente la mente retrógrada, personas que ya no disciernen, ya no tienen brújula, están completamente en un mundo que no existe más que en una irrealidad. Veamos ahora que después de esta descomposición, por un lado, Trump a favor de la familia, a favor del matrimonio, a favor en contra del aborto, etcétera, etcétera. La agenda de los republicanos estaba apegada a la Biblia. Y la agenda de Kamala Harris, gracias a Dios, que no ganó, Dios hizo un milagro grandísimo y siguen ahorita aquí en México, no, que Trump, que este y el otro, y que los aranceles, y que va a subir. Espérame tantito, ¿qué es más importante que nuestros hijos y los valores morales de nuestros hijos? Vean ustedes, en todos los debates políticos se trata el clima, se trata la economía, se trata esto, nunca los valores morales. Y estaban atacando al matrimonio y a la familia como jamás en la historia lo habían hecho. Y nadie repelaba. ¿Por qué? Porque esa es la condición de la naturaleza del ser humano, influido bajo el temor y bajo el miedo. Nadie se dio cuenta que Estados Unidos se había descompuesto al grado que, por ejemplo, en California ordenó el gobernador que a los 12 años iban a perder la potestad los padres de los niños. Esto ya está pasando en Canadá. Y Biden iba, y Kamala lo iba a ordenar a todos los estados de la República Mexicana en la Agenda 2030. En otras palabras, podía llegar un camión a la escuela de tus hijos de la primaria. Hoy checaban la acta de nacimiento, ya cumplió Carlitos 12 años. Lo agarraban al niño en California y se lo llevan. ¿A dónde se lo llevan? A una escuela para que le enseñen que él no es niño, que puede ser niña, que puede operarse sin el permiso de los papás. Y los papás que repelen o que quieran protestar, a la cárcel. ¿En qué país estamos viviendo? ¿En qué mundo hemos llegado? Este año la Organización Mundial de la Salud iba a legalizar la pedofilia. ¿Qué? ¿Que ya es legal que una persona tenga relaciones con un niño menor de edad? Sí, porque es el amor. Él no tiene amor a las mujeres ni a los hombres, le gustan los niños. Pues hay que satisfacer los deseos de la carne, porque venimos de una amiba y no hay más que cuando nos muramos, no hay cielo, no hay infierno, no hay nadie que nos juzgue. Cuando Dios fuera de la ecuación, todo se permite. Cuando Dios no existe, todo está permitido, claro. ¿Quién puede establecer las reglas morales y decir esto es bueno y esto es malo? Y a eso hemos llegado. A seres humanos que ya han dicho yo no soy mujer. Como elige un grupo de gays, ¿verdad? Con mucho amor y con mucha misericordia. Estábamos en Nueva York, éramos como 15 pastores en un hotel, y entraron y comenzaron los pastores de una forma, y cristianos, no correcta, a chiflarles y a decirles ay chulis y esto y el otro. Y les dije, hermanos, esta no es la forma de tratarlos. Yo me acerqué con ellos y les dije, miren, porque me dijeron, usted viene con ese grupo, ¿verdad? Le dije, sí, pero ¿sabes una cosa? Voy a cerrar la Biblia, solamente les quiero decir una cosa. ¿Qué cromosomas tienen ustedes en su sistema sanguíneo? Si ustedes tienen el cromosoma XY, genéticamente son macho camacho.
Y si ustedes tienen el cromosoma XX, son mujeres. Lo que les quiero decir es lo siguiente: esto es científico, esto es genético. No estamos hablando de la Biblia, ni la religión, ni el cristianismo. Está hablando de la ciencia pura. Entonces, si tú tienes el cromosoma XY, tu metabolismo es con el cual Dios te creó hombre. Y aquí en tu mente comienza a aflojarse un tornillo que te dice: yo no soy lo que soy. Entonces hay una guerra entre tu metabolismo y entre tu mente. Tu problema no es físico, tu problema es mental. Y Jesús vino a sanarnos, vino a ofrecernos el perdón y a liberarnos de las ataduras de Satanás. Ustedes necesitan a Jesús, fue lo que les dije. Y Jesús es el único que los puede salvar. De ese grupo eran como 10 o 12. 2 vinieron después conmigo para que yo orara por ellos. Estamos en un mundo donde los gobiernos están prohibiéndonos que a un homosexual lo tratemos de curar, o que no cambiemos ya a nadie. Si es lesbiana o es transgénero, que se quede como está. A ese grado los gobiernos han llegado. Porque, ya me están entendiendo, porque detrás hay una agenda satánica, tratando de romper los valores que hace 6,000 años aproximadamente este libro que se llama la Biblia nos dejó claramente. Y aquí en este libro encontramos lo que es el matrimonio, lo que es una familia. Y cuando una familia se funda bajo los principios maravillosos de este libro, vienen las bendiciones de Dios. La Asociación de Psiquiatría, no me crean a mí, la Asociación de Psiquiatría de Los Ángeles publicó este artículo: el 65% de las personas que se operan como transgénero se quitan la vida. El 65% de los transgéneros se suicidan. ¿Por qué? Teniendo estas estadísticas y demostrando la misma naturaleza, que no puedes cambiar tu naturaleza con la que Dios te creó, viene una conciencia que te quitas la vida. Ya no sé ni lo que soy. Fue lo que le pasó a Michael Jackson, también tu ídolo. Cuando murió no sabía si era hombre o mujer. Y ya descubrieron que violó 37 niños menores de 10 años de edad en su casa paraíso que tenía en Estados Unidos. Y todo tarde o temprano sale a la flota. El rey del pop, ahí está. Este pobrecito que no sabía si era blanco, si era negro, si era mujer o si era hombre. Esto es el trabajo que hacen los demonios, entidades espirituales que están tratando de destruir tu familia, tu identidad. Y cuando tú pierdes tu identidad, pierdes todo, porque pierdes la brújula y comienzas a vagar en un mundo donde puedes, sin darte cuenta, tu barco va a encallar. Ya no tienes el timón de tu vida, ya no tienes el mapa ni el GPS para que te guíe en la vida. No tienes nada más que la locura que comienza a atacar tus pensamientos, y llegas al suicidio, o llegas a convertirte verdaderamente en un animal. Llegas a convertirte en lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, a deshumanizarte, hombres amadores de sí mismos. Y es a donde nos encontramos, en una completa deshumanización de la humanidad. Y venimos nosotros a compartir este mensaje a todos ustedes. Despiértense. Si habías tomado a Dios el puro domingo nada más en tu vida, este es el momento que te despiertes ya. Y luches por tu esposa y por tus hijos y por tu propia vida, que no acabes en el infierno. Porque ancha es la puerta que conduce a la perdición, y la mayor parte del mundo va por esa puerta ancha. Y angosta y estrecha es la puerta que conduce a la salvación, y pocos, dijo Jesús, son los que van a entrar. Porque no entendieron, más bien no quisieron entender. Vamos a compartir en estos 2-3 días, la conferencia de hoy, mañana y el domingo, un panorama profético para que podamos, ya con esta cimentación y estas bases que acabamos de mencionar, de qué es lo que se encuentra en el mundo y qué está sucediendo. Vamos a abarcar mañana el Medio Oriente. Vamos a comenzar en el libro de Amós, en el Antiguo Testamento.
Los que no traigan la Biblia, siéntense con un cristiano, por el amor de Dios. Ya ni a la iglesia traen la Biblia. Bueno, Amós capítulo 9. Una de las preguntas más importantes que podemos contestar en estos días es la siguiente, y es la que más nos hacen a través de las redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Nos encontramos realmente en los últimos tiempos? ¿Qué señal podríamos nosotros mencionar en la Biblia que nos garantizara que nos encontramos en los últimos tiempos? Que la civilización humana se encuentra a la orilla de un precipicio. Gracias a Dios que mientras más oscuro esté el mundo, para nosotros los que seguimos a Jesús son buenas noticias, porque no tarda en venir por nosotros. El hecho que este hombre Trump lo haya elegido en Estados Unidos ha sido un tiempo de refrescura, un tiempo donde va Dios a dar una oportunidad. Van a volver ya se estableció que en todas las escuelas en los estados se comienza a leer la Biblia. Ya comenzó el estado de Oklahoma. El gobernador de Oklahoma acaba de dictaminar: en todas las escuelas se va a volver otra vez a leer la Biblia. El presidente de Hungría dijo: Hungría es un país cristiano, tú eres musulmán, vete allá con los musulmanes. Aquí no vienes a hacer tus panchos de desfilar y que liberan a Palestina, etcétera, etcétera. Aquí vas a respetar así como nosotros lo respetamos a ustedes. Es que tenemos que entender esto, ¿verdad? El gobierno está puesto para gobernar. Y vamos a volver otra vez, quiere el presidente Trump desenterrar todos los valores judeocristianos. Y claro que hay cosas malas porque no hay un presidente, como decía Winston Churchill. Entre todos los temas de gobierno, el mejorcito es la democracia. Pero tampoco es perfecta la democracia. Hasta que venga Jesús no habrá un gobierno perfecto. Entonces, ¿qué señal podríamos dar nosotros de que nos encontramos ya en la cuenta regresiva, o el tic, 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 tic de Dios ya se puso a andar? Yo recuerdo cuando jugábamos ajedrez, mi hermano y yo. Cuando juegas ajedrez te ponen un reloj a cada uno, ¿verdad? Entonces haces una jugada y le aprietas el reloj para que entre el otro, y así se va manejando el tiempo. Dios le hizo así al reloj hace 2000 años con los judíos. Lo crucificaron y les dijo: Dios, ustedes se van a la banca, no van a jugar en el partido hasta que yo regrese otra vez en la tribulación, los vuelvo a meter al partido. Pero mientras tanto levanté otro equipo que se llama la iglesia. Y la iglesia e Israel son dos entidades completamente distintas. Completamente distintas. Dios tiene un programa para Israel, Dios tiene un programa para la iglesia. Los últimos tiempos para la iglesia no son los últimos tiempos para Israel. Los tiempos finales de Israel no son para la iglesia. ¿Cuáles son los últimos tiempos para la iglesia? El rapto. Cuando la iglesia desaparezca del mundo, se acabó el programa de Dios con la iglesia. Y ahora regresa Dios y les llama a los judíos, y te metes al libro de Apocalipsis y hay más de 200 citas del Antiguo Testamento. Los 144,000 van a ser judíos. Bueno, todo absolutamente el Apocalipsis está relacionado con el pueblo judío. Entonces, esto es importante para que podamos tener y trazar bien la palabra de verdad. Dios escoge a Israel con varios propósitos muy, pero muy, muy grandes. Y estos propósitos los encontramos en la Biblia. Vamos a ver, voy a tratar de explicar con manzanitas. Ayúdame, Señor. El mundo es un caos, viene un diluvio, desde Adán al diluvio, 1500 años. Se reveló la humanidad, una violencia. Los ángeles produjeron una especie híbrida con las mujeres. Génesis 6, produciendo gigantes de 4 metros con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, que poblaron el mundo durante 1000 años. Esto está completamente corroborado por la paleontología y la arqueología. Hay uno de los más grandes arqueólogos del mundo, Graham Hancock,
Vean sus videos en Netflix, Graham Hancock, donde ha recorrido las pirámides de Machu Picchu, Giza, las pirámides de Teotihuacán, las de Mérida, las de Inglaterra, etcétera, etcétera, demostrando que esos megalíticos y esas piedras de 10, 50 toneladas, nunca nadie, ningún indígena, las pudo haber cargado. Y claro que hay una serie, ¿verdad?, en varias cosas de televisión que dicen que fueron los extraterrestres. Pues sí tienen razón, nada más que no son los marcianos que ellos creen, a los venusianos, sino que la Biblia claramente nos habla que aquí en este mundo vivieron los ángeles caídos antes que nosotros. Ezequiel 14, Ezequiel 28, Isaías 14, hay tantos pasajes que este mundo estuvo poblado antes, no por seres humanos, por ángeles caídos. Entonces, todas estas construcciones nos muestran que había una civilización muchísimo más inteligente que nosotros. Pero los científicos ateos nos dicen que venimos de chita y que vamos evolucionando. Oye, espérame tantito. Las pirámides de Egipto hace 4.000, 4.500 años, los mayas aquí en Yucatán. ¿Cómo es posible que hayan descubierto los mayas sin telescopio, sin computadora, sin calculadora, un calendario de 365 días? Por el amor de Dios, se adelantaron miles de años a la tecnología del siglo XX, que alcanzamos hasta el siglo pasado. ¿Quién les dio ese conocimiento? ¿Cómo pudieron las pirámides de Giza en Egipto acomodarse donde una hoja no entra entre piedra y piedra? El sistema que tienen estas pirámides para que durante más de 4.000, 5.000 años ninguna granizo, ni vientos, ni lluvia han podido de ninguna manera erosionar el material de esas pirámides. ¿Quién las hizo? ¿Cómo pudieron lograr un conocimiento tan grande? Esos túneles que hicieron debajo también. Bueno, todo esto nos habla claramente que este mundo fue poblado por civilizaciones mucho más inteligentes que nosotros. Pero entonces, si tú crees en la evolución, esto echa a perder y derriba la evolución. Entonces lo prohibieron y ya nos enseña eso. Y ahora llegan estos arqueólogos como Graham Hancock, viajando por todo el mundo y lo coronan como el príncipe de los arqueólogos, demostrando la estupidez de enseñarnos que venimos de los animales. Como un maestro en una universidad hace algunos años me dijo que él creía que veníamos del chango. Y le dije: ¿a quién se parece a su mamá? ¿A quién se parece a tu abuelita? La señal más grande que nos encontramos en los últimos tiempos es cuando Dios, entonces, en este mundo caótico, escoge a un hombre llamado Abraham después del diluvio, Génesis 12, y este hombre lo llama Abraham. Entendámoslo, no era judío, era iraquí, de Irak, de Ur de los Caldeos. Y lo llama y le da una promesa: Abraham, tú vas a ser una semilla y de ti van a salir millones de personas, y esas millones de personas van a ir comenzando a desarrollarse y se va a formar una nación, porque necesito formar una nación para que a través de esa nación, bueno, pudieron haber sido los italianos, pudieron haber sido los alemanes, pudieron haber sido los ingleses, pero Dios es soberano y a él le dio la gana que se llamaran judíos, que se llamaran Israel, porque la palabra Israel significa el que lucha al lado de Dios. Entonces se junta Abraham, viene Isaac, Jacob, de Jacob nacen las 12 tribus, y de una de las tribus Dios promete que vendría el Mesías, de la tribu de Judá. Y vendría la línea genética de rey Salomón, de David, etcétera, etcétera, y llegó hasta la Virgen María. Y la Virgen María, cuando se le aparece el ángel, le dice: tú no vas a tener relaciones con José, ni se van a ir de luna y miel a Cancún todavía. ¿Por qué? Porque lo que tú vas a engendrar, María, va a ser la obra del Espíritu Santo. El santo ser que traes en tu vientre no es el esperma XY, porque el Mesías tenía que ser hombre. Entonces José no puede meterse contigo. Dios va a fertilizar tu óvulo, María,
y van a ser un ser que no tuvo papá, porque si José se hubiera metido contigo, entonces la raza humana hubiera sido contaminada, lo hubieran contaminado a él, y el Mesías no podía ser sin pecado, y el que muere en una cruz tenía que ser el hombre, el santo de Dios, que nunca había pecado, para que pudiera con su sangre preciosa limpiarnos a todos nosotros. Cuando comenzamos a comprender todo esto, se nos abre el entendimiento y comenzamos a entender la grandeza de Dios y el poder tan grande de Dios. Entonces Dios forma finalmente una nación que se llama Israel. ¿Por qué Dios forma a Israel? Número uno, para formar la primera nación monoteísta mediante el llamado de Abraham. El mundo estaba completamente en la idolatría, adoraban el sol, la luna, levantaban estatuas, cortaban un tronco y un árbol, hacían un santo, un mono, y se hincaban ante lo que los hombres habían hecho. Entonces Dios tenía, si existe, que comunicarse con nosotros y decirnos: ¿quién soy yo? En segundo lugar, Dios escoge a Israel para entregarle sus leyes morales en el libro del Éxodo, los 10 mandamientos. El mundo tenía que conocer cuáles son los 10 mandamientos de Dios. No harás esto, no cometerás adulterio, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Guardarás las fiestas, solamente adorarás a Dios. El mundo tenía que entender que nosotros no íbamos a disponer de la moral. Como el hombre ha sacado de la ecuación a Dios, por eso ahorita las mujeres no se creen mujeres, ni los hombres hombres, ya no hay matrimonio, se redefine todo y hacemos un circo de la creación divina a la imagen y semejanza de Dios. Es a lo que el mundo ha llegado. Entonces, en tercer lugar, para que a través de esa nación llegara este libro que tenemos, la Biblia. Y el fenómeno histórico es precioso, porque históricamente vemos que cuando viene de Israel las Sagradas Escrituras, entran las leyes de Dios, los valores morales de Dios, los principios éticos de Dios al occidente. No de Atenas ni de Roma, vienen del oriente, de Israel. Y el mundo comienza a abrir los ojos y llega a Europa, y comienzan aquí en Estados Unidos también y en Europa todas las más grandes universidades formadas para preparar pastores. Harvard, Columbia, Yale, Princeton, Oxford en Inglaterra fueron formadas y fundadas para preparar pastores. Y ahora son los bastiones más grandes de la izquierda y las más instituciones más anticristianas, antimatrimonio, antibíblicas que existen. Vean la descomposición a la que hemos llegado. Entonces Dios pone aparte a Israel, crucifican al Mesías que Él envió, pero Dios no ha terminado con Israel. Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, 3 capítulos de Romanos nos muestran que Dios va a regresar y va a levantar a Israel otra vez. Muy bien. En 1948 del siglo pasado tiene lugar el evento más milagroso de la historia. Escuchen lo que estoy diciendo. Nunca en la historia había habido un milagro como lo que sucedió el 14 de mayo de 1948. Que un grupo étnico llamado Israel, que por casi 2000 años habían sido exiliados, mezclados con todas las naciones, con todas las culturas, con todas las tradiciones, con todos los lenguajes del mundo, nunca fueron absorbidos. Mantuvieron por casi 2000 años los principios de su religión, de sus estatutos, de sus valores morales, etcétera, etcétera. Y finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, la Liga de las Naciones les permite regresar al Estado libre y soberano de Israel. Y desde 1948, cuando el diablo vio y oyó, con que Abraham es el padre de una nación donde el Mesías va a venir, el diablo lanza todo su ataque antisemita contra los judíos
Y no ha habido tampoco en toda la historia ningún pueblo, ningún grupo étnico, ninguna tribu, ninguna civilización más perseguida, más burlada, más criticada y más asesinada que los judíos. Pregúntate por qué. O sea, esto no es coincidencia. Tiene que haber algo. Nada sucede por accidente, ni tampoco con una coincidencia. Cuando podemos entender todo esto, podemos ya claramente comprender la Biblia. Llega en 1948, al otro día, el 15 de mayo, nombraron a David Ben Gurión primer ministro de Israel. El 15 de mayo, un día después, 4 naciones árabes los atacan. 1956, el presidente Nasser de Egipto quiere bloquear el canal de Suez. Viene la Segunda Guerra contra Israel. 1967, junio, la guerra de los 6 días, que fue una guerra milagrosa también. 1973, la guerra de Yom Kippur. 1980, en los 60 más bien, entre 70 y los 60, se levanta un hombre llamado Yasser Arafat, entrenado en Egipto por un hombre llamado Husseini, que era un muftá, que era un líder del Islam, para prepararlo a preparar grupos terroristas, porque dijeron las naciones, las 5 naciones árabes que rodean a Israel: no podemos con este grupo de judíos. Vamos entonces a tratar de levantar grupos guerrilleros para hacer guerrillas urbanas y bombardearlos desde todos lados. Y entonces formaron a Hamas, formaron a Hezbollah, formaron a ISIS, formaron a Al Qaeda, formaron a los Yutis, formaron a los talibanes. Todos por medio de la nación de Irán. Irán es la nación que sostiene, mantiene a todos los grupos terroristas del mundo. Llegamos aquí a este siglo, al siglo XXI, y no hay ninguna información de todo lo que yo le estoy comunicando a ustedes, a menos que Dios siga levantando más mujeres y más hombres de la palabra de Dios, y que conozcamos un poquito la historia para que podamos ya conformar nuestra mente de acuerdo a la mente de Dios y podamos entender lo que está pasando, no solamente en Querétaro, en el mundo entero. En Amós capítulo 9, versículo 14 y 15, ponle ahí los que trajeron su Biblia, 14 de mayo de 1948. Porque estos 2 versículos que vamos a leer se cumplieron al pie de la letra en 1948. Esto fue escrito antes de que fueran exiliados por el profeta Amós. Leamos lo que dice: traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. 14 de mayo de 1948. Número 1. Número 2. Edificarán las ciudades asoladas. Cuando los judíos llegaron, el 14 de mayo del 48, no había un solo árbol. Era una devastación, era un desierto total. No había un solo árbol plantado. La profecía es muy clara. 4 años después, 1951-52, en una de las obras de la ingeniería hidráulica más portentosa y comparada con los jardines de Babilonia y Nabucodonosor, los judíos plantan más de 6 millones de olivos. 1 por cada judío que mató los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Las habitarán y plantarán viñas y beberán el vino de ellas. Harán huertos y comerán el fruto de ellos. En tercer lugar, porque los plantaré sobre su tierra, y escucha muy bien, nunca más nadie los volverá a sacar. Y todas estas guerras, y lo que acaba de pasar el 7 de octubre de hace un año, 2024, y todos los grupos terroristas no entienden, para que ustedes tengan una idea, las probabilidades, matemáticamente hablando, para que Israel haya sobrevivido. Estamos hablando de un pueblo ahorita
bueno, no, ahorita ya son como 13 millones en el mundo, como 6 millones viviendo en Israel y cerca de Jerusalén y en Jerusalén. Pero estamos hablando del siglo XX más o menos, rodeados por más de 30 millones de árabes. 30 millones de árabes. Jordania, Egipto, Siria, Irak y el Líbano. A punto de estrangularnos. Y ves en el mapa Israel y es un puntito insignificante. Cuando dijo el presidente Abdel Nasser de Egipto, extirpemos a los judíos y echémoslos al Mediterráneo, ¿verdad? Se quedaron asombrados. Que en la guerra del 1967 subieron a los aviones, hasta hoy son los mejores pilotos del mundo, y en 3 días habían acabado con la aviación de 4 naciones árabes. En el 67, si no interviene las Naciones Unidas, se quedan en la península del Sinaí, les dejaron las colinas del Golán y por primera vez capturaron la ciudad de Jerusalén. Cuando alguien dice que Dios acabó con los judíos, que Israel ya no tiene ninguna participación en la Biblia, no saben lo que están diciendo. No han leído claramente las Escrituras, como dice la Biblia en Jeremías 33, versículo 35 y 36, porque así como las leyes cósmicas rigen el universo, y el día que deje el sol de alumbrarnos y el día que deje la tierra de girar en su eje y alrededor del sol en 365 días, ese día, dice Dios, Israel dejará de ser nación. Entonces, la sobrevivencia de la nación de Israel es el primer ejemplo que les quiero dar. Es el milagro más grande demostrando que Dios existe. Para terminar, el último de los zares en Rusia, Nicolás II, le preguntó a un misionero: a ver, ven para acá, dame una prueba de que Dios existe. Él solamente contestó con una sola palabra y le dijo: Israel. Y cuando llegas a conocer realmente este pueblo, entiendes por qué ahora que secuestraron y todavía tienen como a 50 secuestrados en Gaza y mataron a niños, metieron a niños bebés en microondas, estos salvajes, endemoniados, deshumanizados del grupo terrorista de Hamas. Y después de esto, en lugar de que la compasión del mundo, por favor, liberen a los rehenes, liberen a los palestinos. Las universidades, los muchachos de 30, 25 años, cultos de Harvard. Mi hija acaba de terminar una maestría en Harvard y fuimos a su graduación y estaba todo Harvard alrededor rodeado con banderas palestinas exigiendo gas a los judíos, que los rehenes se queden ahí. Imagínate que tuvieras a tu niño pequeño, a tu hija, a tus papás secuestrados en túneles sin saber dónde están, y que el mundo no haga una campaña de oración o que por favor griten: vamos a hacer lo posible por liberarlos. El mundo se volvió en contra de una forma completamente antinatural. Esto no ha pasado con ninguna persona en el mundo. ¿Por qué ese odio? Una vez le pregunté en Harvard, cuando estábamos saliendo mi esposa y yo de la escuela, le pregunté a uno de los muchachos: ¿y tú por qué odias a los judíos? Y conoce un judío y me dice: ¿quiénes son? Yo, ¿cómo que quiénes son? ¿Y qué estás haciendo con la bandera de Palestina? Increíble, acarreados por musulmanes también. Porque vamos a ver que finalmente el Islam dominará el mundo con el anticristo, porque el anticristo será un musulmán. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de Jesucristo entre los muertos. Una herencia incorruptible e inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para permanecer firmes hasta el fin, en la esperanza a la que todos hemos sido llamados. Tu palabra dice: ánimo, pueblo mío, no tengan miedo. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Los mando como ovejas en medio de un mundo de lobos, un mundo que cada día se corromperá más,
se descompondrá más, llegarán a la locura, a perder completamente su propia identidad y a tratar de ser otras personas que no lo son. Es la psicopatía, la locura más grande a la que el ser humano pueda llegar. A este punto hemos llegado en el siglo XXI. Te damos gracias, Señor Jesús, por tan grande amor en la cruz. Y oramos y te pedimos que en esta noche tu palabra pueda entrar como una espada de dos filos a nuestro corazón, que discierna las intenciones y los pensamientos de nuestra vida, y podamos considerar lo importante que es en este tiempo volvernos a ti con toda nuestra familia para poder sobrevivir el mundo que se viene en estos días. En Cristo Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.